Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto involucra a dos nombres que todos amamos y seguimos, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente en la respuesta de Can Yaman a las recientes revelaciones. Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, vamos a analizar la reacción de todos, el impacto que ha tenido y por supuesto, lo que esto significa para el futuro de estos dos grandes artistas. Prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y perspectivas que espero les proporcionen una visión completa de este apasionante drama. Así que si son fans de las series turcas, si adoran los dramas y si quieren saber todos los detalles jugosos, este es el vídeo perfecto para ustedes. Prepárense para descubrir todo lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado y las verdades que tal vez se estén revelando. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el chisme, las noticias y por supuesto, mis análisis sobre el mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. *** Poniendo el escenario, las declaraciones de Demet Özdemir ***. Bueno, para ponerlos en contexto, necesitamos recordar un poquito lo que ha sucedido recientemente. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem de Erkencikus, ha hecho algunas declaraciones que digamos han resonado mucho. Y cuando digo mucho es mucho. En entrevistas y en redes sociales, Demet ha tocado temas sensibles, hablando de su vida personal, sus relaciones y por supuesto de su paso por Erkencikus y su relación con Can Yaman. Y como era de esperar, estas declaraciones han generado un revuelo enorme alimentando rumores, especulaciones y debates entre los fans y los medios de comunicación. Demet ha compartido sus experiencias hablando de las presiones de la fama, de los desafíos de las relaciones en el ojo público y de cómo ha ido evolucionando como persona y como actriz. Ha sido abierta y honesta, lo cual, como saben, es algo que siempre se aprecia, especialmente en un mundo donde la imagen pública a menudo se manipula y se controla meticulosamente. En sus declaraciones, Demet ha explorado la dualidad de la vida en el estrellato, revelando los aspectos glamurosos y emocionantes, pero también los desafíos y las sombras que a menudo quedan ocultas. En particular, las declaraciones de Demet han puesto un foco de atención en su experiencia durante Erkencikus, la serie que la catapultó a la fama internacional. Aunque el programa fue un éxito rotundo y generó una enorme base de fans, Demet no ha dudado en hablar de los desafíos y las complejidades que experimentó durante ese tiempo. Ha hablado de la intensidad de los rodajes, la exigencia de mantener un alto nivel de rendimiento y la presión constante de la atención mediática. Y claro, inevitablemente el tema de Can Yaman ha surgido. La relación entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue uno de los principales puntos de interés para los fans y los medios. La química que tenían como Sanem y Can era innegable, y el público se enamoró de su historia de amor. La serie estaba llena de momentos románticos, escenas llenas de pasión y diálogos que hacían vibrar a los espectadores. Esta conexión palpable alimentó los rumores y las expectativas de un romance en la vida real. Es importante recordar que durante la época de Erkencikus, la química entre Can y Demet era innegable. Todos estábamos enganchados a la serie, y no solo por la trama, sino por la chispa que había entre ellos. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, y los fans soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores, buscando pistas que confirmaran sus deseos. Pero como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Ahora las revelaciones de Demet han sido, en algunos aspectos, sorprendentes. Ha hablado de ciertas dinámicas en el set, de diferencias de opinión y de cómo la experiencia, aunque exitosa, tuvo sus altibajos. Sin entrar en detalles morbosos, Demet ha dado a entender que la relación entre ellos no era tan perfecta como se veía. Ha sugerido que existían tensiones, desacuerdos y desafíos que no se reflejaban en la pantalla. Este tipo de revelaciones son valiosas porque humanizan a las figuras públicas, recordándonos que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sus propias luchas y complejidades.
Demet ha sido cuidadosa en sus declaraciones, evitando caer en la crítica directa o el desprestigio. En cambio, ha optado por un enfoque reflexivo compartiendo sus experiencias y sus aprendizajes. Ha hablado de la importancia de la comunicación, del respeto y de la búsqueda de la autenticidad en las relaciones, tanto personales como profesionales. Este enfoque ha sido bien recibido por muchos fans, quienes han elogiado su madurez y su honestidad. Y esto obviamente ha generado muchísimas preguntas. ¿Qué tipo de tensiones existían? ¿Cuáles fueron las diferencias de opinión? ¿Cómo impactaron estas dinámicas en el rodaje y en la relación entre los actores? Los fans y los medios de comunicación han especulado sobre estos temas, buscando pistas y analizando cada detalle. *** La respuesta de Can Yaman, un juego de omisión y sutiles mensajes ***. Y aquí es donde entra Can Yaman. ¿Cómo ha reaccionado a estas declaraciones? ¿Qué ha dicho? ¿Ha respondido de alguna manera? Pues sí, mis amigos, la respuesta es sí. Can Yaman, conocido por ser un poco más reservado en cuanto a su vida personal, ha decidido romper el silencio. Y la forma en que lo ha hecho, debo decir, ha sido interesante. La reacción de Can no ha sido a través de una entrevista directa ni de un comunicado oficial. Él ha optado en gran medida por responder de manera indirecta, utilizando las redes sociales y, en particular, sus historias de Instagram. Para quienes no lo sepan, las historias de Instagram son esas publicaciones efímeras que desaparecen después de 24 horas. Y eso, señores, le da un toque aún más interesante al asunto, ¿no creen? Can ha publicado fotografías y vídeos que, aunque no mencionan directamente a Demet, parecen ser una respuesta velada a sus declaraciones. En algunas de estas publicaciones, lo hemos visto enfocado en sus proyectos profesionales, mostrándose muy ocupado y enfocado en su carrera. Parece una manera de decir, estoy bien, estoy concentrado en lo mío y no me afectan los comentarios externos. Se le ha visto en el set de rodaje, en reuniones de trabajo y en eventos relacionados con sus próximos proyectos. Esta estrategia es común en el mundo del espectáculo, demostrar con hechos, con resultados, que uno está en una posición fuerte y que no necesita involucrarse en polémicas para mantener su éxito. En otras publicaciones, Can ha compartido mensajes que, a mi parecer, sugieren un mensaje de positividad, de fortaleza y de seguir adelante. Frases como la vida continúa, el trabajo duro siempre da frutos, o enfócate en lo positivo, han sido recurrentes en sus historias. Es una forma de demostrar que, a pesar de cualquier dificultad, él sigue adelante con su vida y su trabajo. Estos mensajes, aunque generales, pueden ser interpretados como una respuesta a las declaraciones de Demet, mostrando una actitud de resiliencia y determinación. También, hemos notado un aumento en sus publicaciones que resaltan sus logros y sus nuevos proyectos. Parece que quiere demostrar que está en un buen momento profesional y que no necesita involucrarse en dramas para mantener su éxito. Publicaciones sobre sus proyectos internacionales, sus contratos publicitarios y sus nuevas colaboraciones profesionales son una clara estrategia para desviar la atención de las polémicas y enfocarse en su trabajo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es una confirmación de lo que Demet ha dicho? ¿Es una negación? ¿O simplemente es una manera de evitar el drama y enfocarse en su trabajo? La verdad es que, como siempre, la interpretación es libre. Depende de cada uno de nosotros analizar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. La ambigüedad es un arma poderosa en el mundo del espectáculo, y Can Yaman, al parecer, la domina a la perfección. Lo que sí es evidente es que Can ha elegido un camino más sutil, evitando entrar en polémicas directas. Y esto, por supuesto, ha generado aún más interés y especulaciones. Los fans se dividen entre quienes creen que Can está evitando el conflicto y quienes piensan que está enviando un mensaje claro. La forma en que Can ha manejado esta situación es un reflejo de su personalidad y de su estrategia en el mundo del espectáculo. Algunos seguidores han interpretado sus publicaciones como una forma de desestimar las declaraciones de Demet, sugiriendo que no le da importancia. Otros, por el contrario, ven en sus acciones una muestra de respeto y de querer mantener una relación cordial, aunque distante, con Demet. Esta dualidad en la interpretación es lo que hace que este tema sea tan atractivo y que genere tanto debate. Lo cierto es que, independientemente de su intención, la respuesta de Can ha sido inteligente. Evitar el enfrentamiento directo le permite mantener su imagen pública intacta y evitar un posible escándalo. Además, le da control sobre la narrativa, ya que no está obligado a dar explicaciones directas.
Esta estrategia le permite proteger su privacidad y al mismo tiempo mantener una imagen positiva ante el público. *** El impacto en los fans y en la industria del entretenimiento ***. Ahora bien, hablemos del impacto que esto ha tenido en los fans y en la industria del entretenimiento turco. Como era de esperar, las redes sociales se han encendido. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir han inundado Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans han expresado sus opiniones, han debatido sobre las declaraciones de ambos y han analizado cada una de sus publicaciones. Los fans de Erken Cikus y de ambos actores han reaccionado con entusiasmo, sorpresa y curiosidad. Las discusiones en línea han sido intensas, con diferentes bandos defendiendo sus posturas y analizando cada detalle. Algunos fans han expresado su apoyo a Demet, elogiando su honestidad y su valentía al hablar de sus experiencias. Otros han defendido a Can, argumentando que su respuesta ha sido adecuada y que no hay necesidad de entrar en polémicas. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, también han estado al tanto. Los programas de televisión de chismes y las revistas del corazón han analizado cada detalle, generando aún más controversia. El tema ha sido recurrente en los medios, lo que demuestra la magnitud del interés que genera. Los periodistas y comentaristas han debatido sobre las implicaciones de las declaraciones de Demet y la respuesta de Can, analizando cada detalle y buscando nuevas pistas. En cuanto a la industria del entretenimiento, este tipo de situaciones siempre tienen un impacto. En el caso de Can y Demet, es probable que afecte sus futuras colaboraciones. Aunque ambos son profesionales y seguramente seguirán trabajando, es posible que el ambiente de trabajo sea diferente. Tal vez, la posibilidad de un reencuentro profesional sea menos probable, al menos por el momento. Las relaciones personales en el mundo del espectáculo son delicadas, y cualquier conflicto o tensión puede dificultar futuras colaboraciones. También es importante destacar el impacto en la imagen pública de ambos actores. Demet, al ser abierta y honesta, ha ganado la simpatía de muchos fans. Su valentía al hablar de temas personales y profesionales ha sido valorada positivamente. Can, por su parte, ha mantenido una imagen más reservada, lo que puede ser visto tanto como una virtud como un defecto, dependiendo de la opinión de cada persona. La imagen pública es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo, y cualquier declaración o acción puede afectar la percepción del público. En definitiva, este episodio ha sido un claro ejemplo de cómo las relaciones personales, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden influir en la percepción pública y en la trayectoria profesional de los artistas. La forma en que Can y Demet manejen esta situación en el futuro determinará, en gran medida, cómo serán percibidos por el público y por la industria. *** Análisis detallado, interpretando las señales ***. Para entender completamente la situación, es crucial analizar más a fondo las señales que han enviado Can y Demet. En el caso de Demet, sus declaraciones han sido claras y directas aunque cuidadosas. Ha hablado de la presión de la fama, de las dificultades de las relaciones en el ojo público y de las diferencias que existían en el set de Erken Cikus. Su honestidad ha sido un punto clave, permitiendo a los fans entender la complejidad de su experiencia. En cuanto a Can, su respuesta indirecta ha sido más sutil y ambigua. Su uso de las redes sociales con fotos y vídeos que reflejan su trabajo, su fortaleza y su positividad, es una estrategia calculada. Al evitar un enfrentamiento directo, Can mantiene el control sobre la narrativa y protege su imagen pública. La elección de Instagram Stories, que desaparecen en 24 horas, añade un elemento de fugacidad e intriga a sus mensajes. Analicemos algunas de las publicaciones específicas de Can. *****, fotos y vídeos en el set ****. Estas publicaciones envían un mensaje claro de que está concentrado en su trabajo y que no se dejará afectar por comentarios externos. Es una demostración de profesionalismo y de dedicación a su carrera. Mensajes de positividad y fortaleza frases como la vida continúa o el trabajo duro siempre da frutos, son un recordatorio de que está enfocado en el futuro y que no se dejará vencer por los desafíos. Estos mensajes también pueden interpretarse como una forma de restarle importancia a las declaraciones de Demet. Publicaciones sobre logros profesionales mostrar sus nuevos proyectos, contratos y colaboraciones es una forma de demostrar su éxito y de desviar la atención de cualquier controversia.
La combinación de estas publicaciones crea una imagen de un Can Yaman resiliente, enfocado en su carrera y que no se involucra en dramas. Esta estrategia es efectiva para mantener su imagen pública y para evitar que la situación escale a un conflicto mayor. La reacción de los fans ha sido variada. Algunos aplauden la discreción de Can y su enfoque en el trabajo. Otros creen que debería haber respondido de manera más directa para aclarar la situación. La verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. La forma en que cada persona interpreta las señales depende de sus propias experiencias y perspectivas. *** El futuro de Can Yaman y de Method Demir. ¿Qué esperar? ***. ¿Qué podemos esperar para el futuro de Can Yaman y de Method Demir? Es difícil predecir con exactitud, pero podemos hacer algunas especulaciones. ***Carreras profesionales ***. Ambos actores seguirán teniendo éxito en sus carreras. Son profesionales talentosos y reconocidos, con una gran base de fans. Es probable que sigan recibiendo ofertas de trabajo y que continúen protagonizando proyectos importantes. Relación personal ***. Es probable que mantengan una relación cordial, pero distante. Es poco probable que vuelvan a trabajar juntos en el futuro cercano, a menos que se resuelvan las tensiones existentes. Sin embargo, el tiempo puede curar las heridas y en el futuro podrían considerar una colaboración profesional. Imagen pública ***. Ambos actores tendrán que seguir manejando su imagen pública con cuidado. La forma en que respondan a las preguntas de los medios de comunicación y a las especulaciones de los fans será crucial para mantener una imagen positiva. Nuevos proyectos Podemos esperar verlos protagonizando nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Can Yaman ha estado trabajando en proyectos internacionales, y The Method Demir también ha expresado su interés en expandir su carrera a otros mercados. El futuro de Can Yaman y The Method Demir dependerá de su capacidad para manejar las situaciones y para mantener una imagen positiva ante el público. Ambos son actores talentosos y prometedores, y estoy seguro de que seguirán teniendo éxito en sus carreras. Conclusión: un drama que sigue escribiéndose ***. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado las declaraciones de The Method Demir, la respuesta de Can Yaman, el impacto en los fans y en la industria. Hemos explorado las complejidades de la situación y hemos intentado comprender las motivaciones de ambos actores. ¿Qué les pareció a ustedes la reacción de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que debería haber respondido de otra manera? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus análisis y sus teorías. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. La discusión en la sección de comentarios es una parte fundamental de este canal, y me encanta leer sus perspectivas y opiniones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, el chisme del mundo de las series turcas no se acaba nunca. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.